Hola, contador Santiago, bienvenido a este su podcast. Hola, muy buen día, Talia. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, aquí ya listo para poder apoyar aquí al Jueves de la Región, Para con mucho seguir gusto. compartiendo sus conocimientos, que son muy amplios, como ya lo habíamos comentado. Y yo quisiera, para dar inicio a esta sesión de Jueves de la Región, preguntarle de manera inicial sobre la reforma de la ley antilavado, porque nos gustaría saber cuáles fueron los principales cambios de esta reforma. Claro que sí, Talia. Inmediatamente te vas al... Ya, vamos a trabajar. Directos. Con mucho gusto, Talia. Mira, te platico que esta ley antilavado, que tiene un nombre muy largo que no vale la pena ahorita citar, todos lo conocemos como la ley antilavado, es una ley administrativa. Esta nace por allá del 2013 y no se había modificado más que en una ocasión para añadirle por ahí una actividad vulnerable, pero ahora el 16 de julio del año pasado viene una reforma bastante intensa, bastante complicada, una reforma que bien a bien ni siquiera se ha aplicado al 100% el día de hoy. No obstante que ya está vigente, hay algunos detalles para el cumplimiento que la propia reforma dice que se va a hacer una vez que se publiquen las reglas generales. Para la publicación de estas reglas generales, la autoridad, o más bien el Congreso, le da a la autoridad un año para que las emita. Entonces estaríamos hablando de que antes del próximo 16 de julio del 2026 vamos a tener unas reglas que nos van a permitir, ahora sí, dar cumplimiento al 100% de las modificaciones del pasado 16 de julio del 2025. Básicamente, las modificaciones que se hicieron tienen que ver unas con incorporaciones de lo que ya conocíamos que estaba por acá en las reglas de carácter general, lo suben al marco de la ley. Esas obligaciones creo que ya todos las conocemos. Quiero enfocarme en otras obligaciones que me parece que son bastante complicadas de cumplir y no complicadas en tanto que requiera de muchos recursos o requiera de mucho más personal, sino más bien complicadas en el sentido de que tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que pensar de otra forma, un poquito más global, para poder saber dónde estamos parados frente a las políticas antilavado, cuál es nuestro riesgo como empresa, como contador, frente a este delito de antilavado, porque si bien es cierto, la ley no es ni para combatir ni para perseguir el delito, también es cierto que es para prevenirlo. Entonces quiere decir que estamos cerca de él. Entonces imagínate que esta ley tiene, desde que nació, la obligación para los sujetos que realizan estas actividades vulnerables de identificar al cliente. Pues identificar al cliente de alguna manera es abrir un expediente y poder recabar todos sus datos. Pero en la reforma para este año se habla de que identificar al cliente pasa por conocerlo personalmente. No sé qué sea el alcance, pero imagínate que un sujeto obligado tenga que acreditar o tenga que tener la evidencia de que conoce personalmente a todos sus clientes. Entonces, creo que es una obligación bastante ambigua y en su momento, pues va a ser muy interesante construir la evidencia. Todo esto gira en torno a un manual de políticas internas. Esto ya existía como un documento así con un nombre que no te dejaba saber si era un manual o era nada más un documento o qué, allá en las reglas. Ahora sí está muy claro, es un manual de políticas internas y uno mismo va poniendo cómo va a identificar a cada uno de sus clientes. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con a qué nos autoobligamos porque nosotros hacemos el manual, no es un formulario que me dé la autoridad. Entonces, de acuerdo a nuestro giro, de acuerdo a nuestra geografía, de acuerdo a nuestro monto de ventas, de acuerdo al personal que tengamos, tenemos que poner todos esos elementos para poder saber qué es lo que vamos a poner como nuestras propias obligaciones para identificar a nuestros clientes y recabar la información necesaria, ¿verdad? Hay Y otra así es, ay, obligación perdón. que... Adelante, Talia.
No, es que me impacta mucho justamente esto que dices, o sea, me quedo como que el legislador lo hace desde su escritorio y a veces no se dan cuenta que la dinámica comercial es diferente a lo que ellos imaginan, o sea, la vida real y la manera en la que se llevan a cabo a veces negociaciones que son lícitas. Se pierden en la dinámica de que ahorita todos estamos conectados de manera digital, que tenemos clientes a la distancia, que manejamos negociaciones hasta en otros países, no sé, entonces es muy difícil cómo voy a comprobarle a esta persona que lo conozco, ¿no? Al cliente. Y dentro de este marco de, debo conocer a mi cliente, ¿tú cómo crees que eso va a impactar en las políticas de las empresas? Tienes toda la razón, Talia. Pero también déjame añadir un elemento más que a veces no reconocemos al 100%. Y tú lo dijiste ahorita, tenemos clientes en el extranjero. Todo este tipo de reformas, todo este tipo de incorporaciones a la legislación tienen como origen sugerencias o la compilación que a nivel internacional, el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, a nivel internacional compila, porque no podemos dejar de reconocer que el crimen organizado, es decir, que los recursos que se producen por el crimen organizado, los recursos de procedencia ilícita, no tienen fronteras, están por todo el mundo, están por todos los giros. Entonces, bueno, pues es todo el mundo el que tiene que implementar medidas u homologar medidas. Entonces, es cierto, son muy duras, pero pues también del otro lado el enemigo es bastante duro, ¿no? Entonces, no lo defiendo, quiero entenderlo más que nada. Y Ujú. esto se vincula con otra de las obligaciones, donde tú como sujeto obligado tienes que llevar a cabo una evaluación de tu riesgo y documentarla. Periódicamente la Unidad de Inteligencia Financiera publica unas evaluaciones de riesgo, pero pues la Unidad de Inteligencia Financiera con todos los recursos que el Estado pone a su disposición. Ahora tú como empresa tendrás que contratar un profesional para poder llevar a cabo esta evaluación en base a riesgo, con el costo administrativo que ello implica para la empresa. Si lo vemos desde el lado de los profesionales que nos dedicamos a esto, bueno, pues el instituto está certificándonos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos está certificando para poder tener estas capacidades. Pero bueno, es una nueva obligación para las empresas y dependiendo de el nivel de riesgo de cada una de las empresas, se va a detonar también la obligación de si se audita de manera interna o se audita de manera externa. Entonces ya va a haber una nueva auditoría, un nuevo, vamos a llamarle dictamen, todavía no conocemos las reglas para saber cómo se le va a denominar, pero va a haber un nuevo dictamen por parte de un externo respecto de cumples o no cumples con las medidas antirriesgo, con las medidas que tú mismo te has impuesto y que deben de aplicar a tu giro. ¿Sí? Adelante, adelante. Ya, es que Yo me emociono y hablo mucho, ¿eh? Tú adelante. me quedo con esta primicia que me compartes sobre, tendríamos probablemente, si no es otro dictamen, algo muy parecido. Entonces, digo, tenemos un checklist como contadores y como dueños de negocio también, de áreas, como contadores, áreas de oportunidad, responsabilidades también, y como empresario, o sea, un dictamen ya tengo de fiscal, tengo uno de seguridad social, voy a adicionar a lo mejor uno de PLD, entonces se vuelve a veces insostenible y creo, yo siempre he dicho que todas las regulaciones que el gobierno pone a los negocios se empiezan a hacer muy robustas en la medida de la creatividad, uno, del contribuyente y en este caso a veces también del crimen organizado, porque de eso nos estamos protegiendo. Entonces, de repente somos muy creativos los mexicanos y nosotros, y si le doy por acá, y si le doy por acá, y nosotros mismos vamos construyendo este sistema tan robusto de reglas que se vuelven de repente muy estrictas, muy castigadoras, muy de que, oye, se me hace que me está yendo peor a mí que al del crimen organizado, me están castigando de repente un poquito más a mí y yo tengo esta, aparte de todo este compliance a lo mejor, necesito también enfocarme en generar, ¿verdad? En generar el negocio, en lo que, a lo que se dedica mi empresa.
Y lo bueno, es que hay personas que se dedican de manera especial, como tú, que dices, no, pues yo te ayudo en esto, nos vamos haciendo de las personas y de los recursos para salir adelante con las obligaciones que tenemos, pero identificar, creo que es el diagnóstico inicial y dentro de esto que te digo del checklist que tenemos que ver como un todo, ¿en qué medida crees tú que hay una vinculación entre lo fiscal y PLD? Mira, estás diciendo ahorita, siendo muy elegante la creatividad. Sí, estás siendo muy elegante. La verdad es que no nos portamos a veces tan bien, o algunas empresas no se portan tan bien y nada más están buscando ahí rendijas para poder hablar de ilusión y no de evasión, ¿verdad? Ya sé que detrás hay toda una controversia de si es lo mismo o no, pero bueno, aquí subrayar dos cosas. Primero, la ética tiene que privar en todas las empresas. Ya también es una tendencia internacional el implementar la cultura de ética dentro de la empresa. Entonces, eso siempre me gusta mencionarlo porque es algo que es inherente a los contadores y al tomar protesta cada uno de ellos, dicen que decimos, protestamos cumplir nuestro propio código de ética. Entonces es muy importante eso. Eh, Nos dices que cómo se vincula. Mira, jurídicamente no se vincula, así de sencillo. Una es una ley administrativa y otra es una ley fiscal. Sin embargo, aparte de que los contadores nos metemos en las dos áreas, aparte de eso, bueno, pues hay que considerar también que es una sola la entidad, es una sola la empresa, y bueno, pues la empresa tiene como un pulpo muchos brazos que atender, ¿no? Está lo fiscal, está PLD, está lo laboral, etcétera. Entonces, pues sí, sí es muy común que empecemos a vincular el cumplimiento de las obligaciones, hacer un solo cumplimiento para poder tener evidencia de que estamos atendiendo las dos legislaciones. Y un ejemplo de esto es el beneficiario controlador, que también es una de las reformas que ahora la ley antilavado contempla. Ya sabemos que en el Código Fiscal de la Federación hay un beneficiario controlador. Dejémoslo por un lado, porque ahora la ley antilavado nos habla de otro beneficiario controlador. Puede coincidir en la misma persona. Sin embargo, hay otras obligaciones que nacen también en la ley antilavado. Estamos hablando de que hay pequeñas diferencias para poder ubicar a esta persona o personas físicas, pero sí, tenemos que identificarlo como sociedad mercantil. Esta obligación aplica a todas las sociedades mercantiles. No es si llevas a cabo o no actividades vulnerables, sino es a todas las sociedades mercantiles. Identifican a este beneficiario controlador, pero no nada más eso. También se tiene la obligación de atender requerimientos de autoridades vinculadas al antilavado respecto de quién es, lo identificaste a tu beneficiario controlador, más la obligación, y es así, espero que las reglas de carácter general hagan una precisión, es más, una corrección, porque todas las sociedades mercantiles tienen que publicitar, tienen que subir a la página de economía la información necesaria de la identificación del beneficiario controlador. Como obligación, bueno, pues hay la mayoría de los países, sobre todo en América Latina, la mayoría de los países tienen este registro de beneficiarios controladores en poder de alguna entidad de gobierno. Nosotros nos sumaríamos a ese grupo de países, pero la diferencia es que en los otros países la información está resguardada. Aquí se prevé por la reforma que sea pública. Entonces creo que es un factor de riesgo importante que tenemos por ahí pendiente por parte de la autoridad, establecer un mecanismo para poder proteger esta información que vamos a subir a la Secretaría de Economía. Entonces, como ves, son conceptos similares, a lo mejor vamos a hacer el mismo expediente con las pequeñas variantes entre ambos beneficiarios controladores, pero sí debemos, como profesionales, debemos establecer un claro divorcio entre las dos obligaciones y no confundir términos, no confundir obligaciones, no confundir sobre todo evidencia.
Y lo que comentas ahorita, sí creo yo también que es muy delicado y que debería de estar muy puntual, establecido en las reglas de carácter general, como lo comentas, porque es una exposición, ¿no? Es una exposición tal cual de las personas que están trabajando, o sea, que están generando empleos, que están generando negocio, que están contribuyendo. O sea, al final del día sí tendríamos que verlo desde que debe existir la base de datos, claro que sí, pero garantizar el uso de esos datos y la discrecionalidad de cómo se va a manejar esa información. Creo que es importante, pues yo creo que todo este año vamos a estar hablando mucho de esto conforme se vaya desarrollando estos puntos finos que están quedando poco a poco. Y sobre esto, por ejemplo, en la comisión regional que tú presides, ¿de qué manera están trabajando, de qué manera están abordando estos temas desde esta perspectiva ya regional de trabajo en la comisión? Mira, el objetivo de la Comisión Regional de Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción, como el de todas las comisiones regionales del instituto, es producir conocimiento. O sea, el objetivo de las comisiones es, eh, por lo menos así es en la teoría y hacia allá estamos buscando dirigirnos, es que todos los especialistas se reúnan en una comisión regional. Y digo que hacia allá vamos porque estamos trabajando en que todos estén certificados. Ahorita hay especialistas de gran calado que, bueno, todavía no han decidido certificarse y también queremos que estén ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque tratamos de producir conocimiento para efectos de poder diseminarlo entre toda la membresía, entre todos los que están afiliados, asociados a alguna federada y por lo tanto son parte del instituto. Repito, siendo especializados en una materia, profundizamos en ella, generamos cursos de capacitación, generamos boletines, generamos algún tipo de canal de difusión para efectos de que quien no es especializado, pero también se desempeña a lo mejor con algún sujeto obligado, pueda tener acceso a información actualizada, información debidamente analizada que puedan aplicar inmediatamente. Esa es nuestra contribución. Y la verdad es que a mí me consta que están muy bien organizados. Es una comisión que enorgullece mucho al colegio porque el tema del lavado de dinero pues no tiene a lo mejor la antigüedad que tiene la del Seguro Social, la de fiscal internacional, pero es algo, es una comisión y un tema que ha tomado mucha fuerza, mucha relevancia también sobre, no sobre no nada más sobre el mundo contable, sino ya específicamente el mundo contable colegiado, ¿no? La membresía colegiada es muy organizada, es muy responsable en este sentido de que no podemos nada más decir sin poder analizar las cuestiones a profundidad. Creo que siempre se ha tenido esa responsabilidad por parte del instituto y es algo, yo creo que un plus más todavía de todos los que forman parte del instituto como asociados. Y hablando de todos los asociados y contadores, me gustaría por último pedirte qué recomendaciones tendrías para los contadores y las contadoras en materia de PLD. Gracias, Talia. Mira, la primera recomendación, y perdón que me voy a agarrar de un comentario tuyo, la primera recomendación es que cuando hablemos de lavado de dinero, siempre antepongamos la palabra prevención. No somos estudiantes de lavado de dinero, no somos comisión de lavado de dinero, no hay libros de lavado de dinero, son de prevención de lavado de dinero, anti lavado de dinero. De lo que se trata es de no acercarnos a ese delito, es un delito el lavado de dinero. Eh, Fíjate que el instituto, a través de la vicepresidencia de práctica externa y la presencia nacional de PLD, se dieron a la tarea de hacer la traducción de unos documentos que produce el IFAC. Como tú sabes, el IFAC es el organismo internacional que agrupa a los institutos de contadores de manera internacional. Aquí hay unos documentos que vale mucho la pena analizar, leer, porque hablan de proteger al profesional de la contaduría, proteger al contador público, a la contador público, porque se está acercando a delitos de recursos de procedencia ilícita.
Si trabaja con alguna empresa que por su giro, por su geografía, por el tipo de servicios que presta, puede ser un canal, un vehículo que el del crimen organizado utilice para lavar su dinero, ese profesional está en riesgo. Entonces, nosotros nos han llamado los gatekeepers, es decir, los guardianes de la puerta, y pues si estamos en la puerta, utilizando esa analogía, si estamos en la puerta, estamos en riesgo. Va a llegar un delincuente a exigir la prestación de un servicio o la adquisición de algún bien. Entonces estamos en riesgo. ¿Eso qué significa? Y los documentos así lo señalan, que tenemos que tomar medidas de protección, que tenemos que medir nuestro riesgo, que tenemos que tener alertas que nos permitan hacernos a un lado o que nos permitan, mejor aún, prevenir para que ello no suceda. Entonces, sí, el profesional de la contaduría sí tiene que estar muy alerta, sí tiene que estar capacitado para efectos de no quedar como omiso, a lo mejor en complicidad con alguna comisión con la comisión de este delito, ¿no? Pues sí es muy importante este tipo de capacitación en la materia. Pues creo que cuando esto inició, yo me acuerdo que decíamos, ¿y a quién le va a tocar? Pues al contador. Al contador nos toca todo lo nuevo. Todo lo que se siguen sumando cosas que se le ocurren a la autoridad y ¿quién lo va a hacer? El contador, ¿no? Entonces creo que es importante esto que mencionas sobre que somos de manera pues ya involuntaria o voluntaria parte integral de esta responsabilidad y tenemos que estar protegidos y creo que la mejor manera de protegernos es informándonos. Hay veces que pensamos que las actividades pues no nos aplican o prefiero estar en la ignorancia a veces y eso pues no, al final del día no nos va a eximir de responsabilidad y aparte tendremos una responsabilidad con nuestros clientes de poder dar un servicio oportuno, ¿no? Que es parte de como comentas tú, la ética profesional. No podemos dar un servicio realmente que no conocemos o un servicio que ponga en riesgo al contribuyente por una falta de profesionalismo de nuestra parte. Entonces, este año, te comento, o sea, yo creo que te vamos a estar ahí molestando conforme se vaya desarrollando todas estas reglas de carácter general para ver cómo va quedando. Vamos a estar ahí pendientes de a lo mejor algún boletín o alguna información que emane de la región centro-occidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Entonces, ahí ya nos quedó bien grabado que es prevención. Santiago, no me queda más que agradecerte que nos hayas brindado este espacio, tus conocimientos como siempre y invitar a las personas que nos están viendo también a que se capaciten y que estén al pendiente sobre los trabajos que desarrollan en tu comisión. Muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente, Santiago. El agradecido soy yo, Talia, y qué bueno que están haciendo esta difusión en los jueves de la región. Muy bien, nosotros seguimos en otro episodio de Jueves de la Región. Gracias a todas las personas que se sintonizan con nosotros. Hasta la próxima.